se puso a llorar al encontrarse con un niño. Entonces, no solamente nos encontramos con estas mamás y papás que en roles completamente distintos, sino también estos niños, pues, tratando de ver cómo encontrarse con los pares, ¿no? Gisela. Sí, hablábamos con Karina como lo relevante de poder hablar sobre como la maternidad y en este contexto actual, porque es muy interesante además pensar que la maternidad no es un tema como por sí solo. Así como Winnicott decía, ¿no? Como no hay un bebé solo en el mundo, las mamás tampoco están solas, pero la pandemia de alguna forma vino como a interferir un poco ese acompañamiento de la red, ¿no? Como de los otros que pueden sostener o ayudar como a transmitir algo sobre el maternaje a estas madres que de pronto justamente tienen que estar como hiperconectadas y a la vez como estar pendientes como de los niños, ¿no? Es muy importante. La otra vez, bueno, lo comentábamos con Karina a propósito de las preguntas que han salido este último tiempo en las mamás, ¿no? Una mamá que contacta desde el norte sus familias de Santiago, y ella dice como yo quedé embarazada en marzo del 2020, pasé todo el embarazo sola, tuve a mi guagua, mi mamá no pudo venir y decía, bueno, claro, tengo a mi suegra, pero no es lo mismo. Y ella decía, como de pronto que mi mamá sostuviera la guagua, no era únicamente para que me ayudaran los cuidados, sino también para sostenerme a mí para hacer otras cosas. Entonces, qué importantes son también esos otros que no han podido estar en este proceso, como para muchas mamás que tuvieron bebés en este contexto. Sí, además, Gisela, déjame agregar una cosita, en este contexto cargado de muerte. Que eso es muy importante porque yo pienso que los adultos no hemos magnificado todavía todo el impacto que los mensajes de muerte cómo se han introyectado en nuestros niños. ¿Se acuerdan al principio de la pandemia cuando decían los nietos no pueden ver a los abuelos porque los pueden contagiar? O sea, es como que los niños se habían convertido como en armas mortales. ¿Se acuerdan al principio que decían que los niños eran vectores? Vectores de contagio que podían producir la muerte en los adultos. Entonces, ¿cómo se entremezcló todo el maternaje con las tensiones y con este ambiente mortífero? ¿Albana? Sí, no, a propósito de lo que tú decías, hoy justamente hablaba con unos papás de una chiquitita, una pequeñita de primera infancia, podría decir, y estábamos hablando, ¿no? Cómo es estar en un contexto donde todos los días se escuchan y se pasan en las noticias cuántos muertos hay. Sí. Que nosotros lo tenemos aparentemente naturalizado, ¿no? Prendemos la tele y te dicen, hoy se murieron en tal lugar tantos, 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 pero efectivamente hay que dimensionar el impacto que eso produce en la subjetividad, ¿no? Y que no tenemos todavía mucha idea, ¿no? De cómo sobreponernos a esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir de esto? El año pasado pensábamos que esto iba a tener un final, de alguna manera había una idea, y ahora estamos en una situación donde parece que más bien vamos a tener que aprender a convivir con este contexto tan adverso y tan difícil. Y lo otro que pensaba para iniciar la conversación, que las madres o las maternidades han tenido que cargar de alguna manera con responsabilidades que también son de Estado y políticas, ¿no? Que tiene que ver con la educación, con el cuidado, y que efectivamente eso ha contribuido aún más a aislar. Nosotros cuando tenemos conflictos sociales los resolvemos a veces colectivamente, hasta en el estallido social salíamos a la calle, estábamos con otros, pero fíjense lo curioso de esto, que más bien la forma de cuidado es la reclusión también. Sí, el aislamiento. Y el aislamiento, que eso, los humanos somos gregarios, ¿no? Entonces ahí también hay dos cosas. Una,
cómo las madres tienen que asumen políticas estatales de educación. O sea, ahora la mamá tiene que ser profesora, los efectos que eso tiene en la crianza también. Y por otro lado, cómo el aislamiento es una forma de cuidado que en el imaginario estar aislado es estar preso, estar privado de libertad, ¿no? Y los efectos que eso tiene sobre nosotros, el agobio que produce. ¿Mm? Yo pensaba, Albana, con respecto a lo primero que estaba diciendo y quizás también en relación a lo segundo, ¿no? Como es curioso porque precisamente uno tendría que pensar que las maternidades, ¿no? O el maternaje, ¿sí? Tiene que ver con el contacto, no es sin piel, piel a piel, ¿no? Y lo que hoy precisamente eso es lo que se ha significado, ¿no? Y se ha relevado y que ha llevado precisamente a recluirnos, ¿no? Y recluir. Es que eso es vector de contagio, es un peligro, es dañino, ¿no? El semejante se ha vuelto un enemigo posible, un potente enemigo que nos puede contagiar, efectivamente, tocarse, abrazarse, el contacto, la piel. Y sobre todo en lo que tiene que ver con la maternidad, ¿no? En esos primeros tiempos es donde, o sea, sabemos que un cachorro humano muere si es que ese contacto no está, pues el olor, el calor, la caricia, ¿no? Lo que humaniza al otro, ¿no? A ese bebé. Y pensaba también en relación a esto mismo y lo que decías después, ¿no? De que hemos tenido que estar recluidos, aislados, pero no solamente aislados del mundo exterior, ¿no? Sino que eso también trae el adverso, que es estar sobrepresente, ¿sí? Dentro de la casa, ¿no? O sea, en donde no hay, o es muy difícil, digamos, construir, y quizás es una pregunta, digamos, de cómo ir construyendo ciertos espacios de separaciones, ¿no? Dentro de hogares, y para qué decir en contextos más precarios en donde eso es muy difícil materialmente, ¿no? Entonces no solamente se está absolutamente separado del mundo exterior, sino que involucrado dentro. Eso que decís es súper importante, ¿no? Porque efectivamente, por otro lado, al exterior los espacios se superponen. Entonces, ¿cuáles son las formas de diferenciación de lugares distintos, ¿no? ¿Cómo se pueden tramitar? Y lo otro, yo estaba pensando, es cómo, bueno, siempre, pero esto no solo en las maternidades, en la primera infancia en general, cómo la pandemia ha visibilizado esta situación, la precariedad social, ¿no? Del lazo social y de lo dislocados que estamos, ¿no? Yo hoy conversaba con estos papás jóvenes de una chiquitita y ellos daban un relato, una experiencia de mucha soledad en la crianza. Sí. De los solos que habían estado, porque efectivamente no se podía recurrir a otras redes, ¿no? Eso es muy interesante, claro, porque yo también lo he visto mucho en mi consulta, como un aumento de como la búsqueda de la información en Internet. Sí. Porque el entramado social está borrado, o sea, ya no tenemos a la abuela que le hace la sopita a la guagua, sino que como que Google se ha convertido un poco en la red de sostenimiento de los padres, y eso es muy complejo, porque primero, la gente le da un crédito a Internet, o sea, nadie duda que lo que aparece en Internet es real, ¿no es cierto? Nadie lo pone en cuestión, ¿sí? Y esta información borra lo histórico familiar. ¿Ah? Entonces es muy importante esto que está pasando. Esto ya había ocurrido antes, ya había venido ocurriendo hace muchos años, ¿no es cierto? Que las madres jóvenes buscan mucha información. Yo creo que todos lo vemos cuando llegan niños con diagnósticos a la consulta, ¿no es cierto? Cómo esos niños vienen antecedidos por todo lo que se investigó. Pero ahora, Google, como dicen. Entonces es como, no sé, pues la crianza se ha tecnificado mucho más que antes. Entonces, como antes uno podía decir, no sé, pues la guagua tiene cólico, y uno podía llamar a la mamá y decirle, oye mamá, ¿sabes qué? Ayúdame, la guagua tiene cólico, y la mamá te decía, no sé, pues dale agüita de no sé qué, o el viejo truco de sale a pasear en auto con la guagua en la silla para que se quede dormido y el movimiento le hace, ¿no es cierto? Le disminuye los cólicos.
está invisibilizado. Sí, es cierto eso. O si no, también los lazos del vecino, la vecina, los aspectos comunitarios, ¿no? Pero también hay otra cosa, ¿no? Que ha generado al interior de los espacios otros conflictos que aparecen. A propósito de lo que yo escuchaba hoy, también cómo la parentalidad y la maternidad, sobre todo en primera infancia, es muy difícil porque es cierto, uno puede preguntarle a la mamá, como se hacía antaño, bueno, ¿qué hago con esto? Pero también ese lugar de pregunta a la mamá, o sea, a la abuela, puede ser un lugar también muy difícil, muy angustiante y muy superyoico, digamos, en el ejercicio también de la parentalidad, ¿no? Entonces, a veces hay una exigencia, yo pienso, yo he pensado, bueno, para ejercer la maternidad hay que salir un poco del lugar de hijo, ¿no? Hay que tener eso, porque si no aparece justamente lo que dice una abuela, lo que dice otra abuela, y los padres quedan perdidos también en la posibilidad de reencontrarse con el hijo o la hija, ¿no? En el temor a equivocarse. Hoy me decía, bueno, la gente dice que si a los 2 años no controlas esfínteres pasa tal cosa. Entonces, es decir, se vuelve esto de la crianza también un mandato, ¿no? De ser buen padre. Estaba pensando eso, ¿no? Que es cierto, el rol de los abuelos, pero que también puede ser complejo a la vez. Y esa exigencia, Albana, sumado con lo que decía Paz al principio, ¿no? O sea, imaginémonos que ahora los padres, las madres no tienen espacio efectivamente para poder fallar en algo, ¿sí? O sea, ni siquiera hay tiempo, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es el problema más grande que hay en la demanda social, que los papás no pueden fallar. Y la angustia que genera justamente cuando algo no está dentro de lo que se establece, incluso bajo conceptos que están de moda, como este de la crianza como respetuosa, que es tan coercitiva, ¿no? Tan superyoico, tan mandatado, y el temor a ser mal padre, mala madre, está tan puesto en eso, ¿no? Perdón, perdona, Gisela, que la interrumpa brevemente. Tenemos muchos conectados, les quiero contar. Vamos casi en 40. Quiero estimular a las personas que nos están escuchando que nos manden preguntas. Me están escribiendo a mí preguntas por... sí, es que a ver si podemos Así están las mamás hoy en día, pues, con una mano acá, la otra allá. Ya, cómo la información de Internet borra el saber de los padres. Eso es un poco lo que estábamos hablando, de los padres y madres. También respecto a, no tanto al rol, sino que alguien aporta aquí, Tamara, de su propia infancia. No sé, yo te interrumpí, Gisela, tú ibas a decir algo, si quieres poner... Estaba pensando a propósito de lo que comentabas tú, Paz, como de la como esto de que son padres como casi técnicos en trabajar con los hijos más que poder como criarlos o acompañarlos en ese desarrollo. Y lo que decía Albana a propósito de esto de la reclusión, inevitablemente me hace pensar como en mi trabajo, que es con niños institucionalizados, que son justo de 0 a 3, y que todo el tiempo está puesto eso en juego, como padres que no saben, porque hay un tercero que les dijo, no, ustedes no saben, y cómo el trabajo es justamente no tecnificar en esto de las habilidades parentales, que es como lo que está siempre ahí en juego en estas instituciones, y de pronto poder relevar algo de la historia, como, bueno, pero ¿cómo fue su proceso, ¿no? Como con su madre, qué recuerda de cómo la maternaron, qué recuerda de qué le decían, cómo lo hacían, y ahí los mismos padres pueden problematizar su historia, no solo como quedar en un lugar de no sé, como borrados ahí en ese conocimiento, sino decir como, bueno, tal vez esto que me hicieron a mí y que tal vez yo lo repetí, puedo hacer algo con esto y hacer algo distinto, ¿no? Y se empiezan a autorizar de otras formas, ¿no? Y bueno, y también cómo la pandemia afectó justamente el trabajo en esos sectores, con esos padres, ¿no? Que están imposibilitados de poder trabajar con ellos presencialmente.
Claro, Yo es creo que que ahí, dijeron algo muy importante, ¿no? El no saber, cómo el no saber hace síntoma y borra la posibilidad de construir una historia, ¿no? La filiación. Esa idea de los padres no saben, entonces buscan un tercero, doctor Google o... ¿Mm? que claro, ahí la Algo vas a decir, diferencia, Paz, te interrumpí, perdón. La Karina. que la diferencia ahí es efectivamente como entre el saber disciplinar, ¿no? Y lo que marcaban delante que tenía que ver con el saber que está en otro registro que es la transmisión historizada familiar, ¿no? Y quizá, bueno, hablando con Gisela hace un rato, ¿no? Gisela traía el tema efectivamente de que hoy las reconfiguraciones también de tipos o modos de maternaje y de hacer familia también y de primera infancia, ¿por qué no? ¿No? Que tiene que ver con los migrantes, ¿no? Porque en nuestra cultura quizá hay algo de esa transmisión que no sé si se ha perdido, ¿no? Pero se ha reformulado, sí, ha tenido modificaciones, ¿no? Y quizás las culturas migrantes nos vienen como a mostrar cara a cara que hay algo de eso que nosotros no hemos desencontrado, ¿no? Sí. Bueno, a propósito de lo que comentas, como esta llegada como de otras familias, otras culturas, otras formas de maternar, como que también interrogan un poco cómo nosotros lo entendemos. Creo que ha sido muy impactante, por ejemplo, en el trabajo en el hogar, que lleguen familias haitianas, que lleguen familias venezolanas y que aparezcan preguntas por ejemplo, una madre decía, en Haití criamos en comunidad, ¿no? Porque la mortalidad es tan alta que la familia se encarga de asegurarse de entregar a un niño que no vaya a fallecer para que la madre no sufra tanto. O una mamá venezolana que decía, no me hallo en los ritmos de este país, la radio, la tele, me decía, no me compro las canciones de Cuna, como no me gustan. Y no Las se canciones, las hacía sí, las canciones de Cuna. Como que lindo. no me arrullan como me arrullaron. Entonces no le gustaba ponerle esas canciones que ponían otros, no sé, en la sala cuna, en distintos lugares. Porque para ella era distinto y como también esos choques también nos cuestionan a nosotros en relación a nuestras propias formas de entender la maternidad y cómo también darle lugar a esos otros que vienen, que no es que estén mal, porque acá muchas veces se juzga, ¿no? Cómo la mamá no lo cuida el primer año, ¿no? Y acá en Chile es como mala madre, ¿no? Como se equivocó. Pero bueno, es otra forma. Interesante, Gisela, porque lo que viene a cuestionar es efectivamente lo que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, lo que vienen a cuestionar, que era por la línea que estabais diciendo, como esos modos de transmisión y de hacer maternaje, del quehacer del maternaje, ¿no? Vienen a cuestionar efectivamente en cómo se han contenido, ¿sí? El saber que dice saber, ¿no? Sobre esos maternajes. Entonces, esa mala madre, ¿no? Es desde las construcciones que han sido desde acá y quizá ni siquiera de aquí de la transmisión, sino precisamente desde otro registro. En relación a eso, nuestra amiga Bárbara Olivares dice que es importante que los profesionales como Gisela, por ejemplo, que acompañan a esas familias, puedan acoger y autorizar el saber y la historia que trae los lazos comunitarios. ¿Ah? No sé si nos podría hablar un poquito de eso, Gisela, porque criar en comunidad no es algo tan identitario de nuestro país, ¿no es cierto? Qué Nosotros interesante. criamos en soledad, no más que en comunidad. Entonces, no sé si nos podrías aportar algo de eso que tú has experimentado. Sí, bueno, hace un año que empezaron a llegar familias haitianas al hogar y también es muy terrible el motivo por el que ingresan, ¿no? Porque ingresan por vulneración de derechos, falta de control en el embarazo, cuando en Haití no se controla el embarazo porque no están esas figuras. Y porque para los haitianos, por ejemplo, un embarazo fuera del matrimonio no se ve bien, entonces prefieren ocultarlo, que es lo que les pasa acá de pronto porque no están en su casa, no están con su familia y pasa, quedan embarazadas y bueno, pero para ellas es algo para ocultar. Entonces muchas veces no tienen a su red familiar y acuden a otros acá en Chile. Vecinos haitianos, la comunidad religiosa, que para ellos es muy potente,
pero acá no es visto como red familiar. Entonces, por ejemplo, frente al tribunal no siempre es visto como una red de apoyo que le sea como, digamos, favorable para decir, bueno, ingresa con esta madre porque lo va a cuidar un tercero que no sabemos quién es, que no sabemos cómo cría, que no sabemos si va a ser, y aparte está toda esta figura como de, no sé, no conocemos a los haitianos, entonces, no. Y hay como un no que antecede toda posibilidad de trabajo. Entonces es muy interesante, por ejemplo, traerlos a la residencia para conocer su forma, ¿no? Conocer, por ejemplo, para ellos sentar a los niños a los 6 meses es muy tardío, porque el niño se tiene que sentar antes para que la mamá pueda hacer otras cosas, o que el entorno pueda hacer otras cosas. Y la comunidad fue la que nos iba explicando eso, ¿no? O por ejemplo, que haya una que trabaje y al día siguiente otra que trabaja, y así los niños iban quedando al cuidado de distintas madres, pero para ella era importante porque así, por ejemplo, les podían mantener el creol durante el día, que no lo cuidara un tercero que no fuera haitiano. O, por ejemplo, la figura masculina para ellos es efectivamente una figura proveedora y que para nosotros puede parecer como ferozmente machista, pero sí las mujeres pueden estar todo el día con los niños y ellas sienten que ese es un rol muy importante para ellas. Y poder cocinar la comida que ellos comen porque no les gusta la comida chilena, ¿no? Poder cantarles las canciones, entregarles la ritmicidad que ellos le quieren entregar, ¿no? Como poder hacer comunidad entre ellas para acompañarse en este proceso, porque se sienten muy solos acá, porque no cuentan justamente con esa red que ya tenían, que era una red familiar y como comunal, vecinal, porque no existen instituciones como Sename o Defensoría de la Niñez, ¿no? No está el consultorio que va a haber, no están los jardines infantiles desde muy temprano. Entonces, quien acompaña es la comunidad, y la comunidad tanto entrega información, pero también autoriza a las madres. Como, bueno, démosle todas juntas y veamos en esto qué encontramos. Interesante. Además que pensaba... Ay, Paz, perdón. No, dale, sí. Dale. No, que pensaba cómo también se desconoce también los motivos por los cuales llegan. Pues sí, sabemos que la migración en este país muchas veces no son en las mejores condiciones y terminan siendo bien desligantes, ¿no? Entonces, cómo una institución puede ser una posibilidad, o más bien es la posibilidad que hay para poder rescatar esa historia que antecede, porque precisamente lo que rompe muchas veces, pues se desliga. Sí, en ese sentido, Iván Casans tiene una pregunta que no sé, cualquiera la puede responder. Dice, ¿qué pasa con un factor de clase, sector socioeconómico, en esto de invalidar los saberes de la crianza de los padres y madres? Esto es un gran tema, ¿no es cierto? Porque nosotros vivimos en un país, y lo voy a decir sin anestesia, ¿no es cierto? El gobierno tutela la crianza de los niños pobres. Exactamente. Albana, este tema te... Bueno, yo solamente le voy a dar la palabra después a Gisela y Karina, pero Gisela que tiene experiencia también en el hogar y ha trabajado, supongo, más que yo ese tema, pero efectivamente la idea de habilidades parentales es una idea y un concepto que se aplica a la pobreza en Chile y a los padres pobres, digamos, ¿no? Ya por el hecho de ser pobre, ya se supone que esos padres no tienen ninguna habilidad y que deben ser educados por algún profesional que violenta justamente la historia. Nosotros lo vemos, Paz, en la clínica de la facultad, ¿no? Las derivaciones que nos llegan son siempre muy cliché, familia disfuncional, y ponen padre, puede ser extranjero, por no decir un país, o madre de tal país, o madre que vive en situación de precariedad, o madre, y eso ya levanta la idea de patologizar, ¿no? La desigualdad social y la crianza, y hay una desconfianza hacia los padres por las instituciones que es muy tremenda y muy dolorosa. Es decir, Chile es un país que tiene un gran problema, se lleva muy mal con la pobreza en ese sentido, ¿no? Estigmatiza y el marco profesional
no es, digamos, no está exento de eso. Ejerce la tutela, como diría Doncelot, no ejerce el complejo tutelar del Estado, ¿no? Exacto. No sé si Gisela nos pudiese aportar su experiencia en su residencia, y también le pediría a Karina que ella, se me olvidó decirlo, ella trabajó en una unidad de embarazos de alto riesgo, ¿no es cierto?, donde el tutelaje se ejerce muy directamente porque lo que está en juego es la vida. Entonces, si pudiésemos hacer brevemente ese contrapunto, Gisela. Sí. O sea, cuando la Albana dijo la palabra desconfianza, automáticamente pensé como en este lugar que toman las instituciones como la familia del enemigo, casi, ¿no? Y no se construye un lazo de trabajo que favorezca ponerlos en otro lugar. Me acordé de dos situaciones en audiencia donde efectivamente hay un tercero ahí que puede decir algo que es muy potente, ¿no? Porque juzga. Y le dijo una madre que tenía una situación muy compleja, una historia muy compleja: usted nunca va a ser madre. Y lo dice así tajantemente, un juez. Y esta madre quedó completamente en un lugar en donde costó meses poder sacarla de ese lugar, porque claro, la mandaron a talleres de habilidades parentales y de parentalidad positiva y de todos los nombres que puedan haber y como para favorecer el apego. Y ella trataba de participar, pero cada vez se anulaba más. Entonces el trabajo fue como, bueno, pero hagamos algo distinto. Sentémonos, ¿no? Veamos qué pasa en el encuentro con su hijo, hija, y veamos ahí qué va pasando, ¿no? Y de qué otra forma podemos pensar esto. Como que alguien desautorizó, pero también hay otros que pueden autorizar en el trabajo, ¿no? Y me acuerdo mucho el trabajo justamente de las educadoras que la acogieron y decían como, si el juez dijo que no es madre, yo la voy a maternar, decía una educadora, para que ella sepa lo que es sentirse maternado y pueda maternar a su hijo, ¿no? Si un juez la desautorizó, yo la autorizo. Y la educadora muy, también como muy, muy simpática ella en su forma, porque decía como, ¿y qué es un juez? Así como... Claro, pero para llegar a hacerse esa pregunta, Gisela, de que cuál es el valor o no sé, la posibilidad de que alguien con ese título te desautorice, hay que hacer un gran recorrido, y es un recorrido que tiene que ser acompañado de alguna manera. Justamente, y es como en ese acompañar en donde no se instala una habilidad, no se trata como de enseñar algo, sino que era como que esa propia madre pudiera rescatar de su historia otras cosas que no tienen que ver con lo que otro impone, ¿no? Que es totalmente distinto a esa imposición. Así como se le impuso este como mandato de nunca vas a ser madre, hay otros que llegan y imponen habilidades que poco tienen que ver con la historia de esa familia y cómo ellos mismos viven esos procesos. Karina, ¿tú nos puedes contar algo de tu experiencia? Yo pensaba también en lo que decía Gisela, bueno, en lo que traía esta gran pregunta, ¿no? Lo que comentabas tú, Albana, que finalmente el pobre es objeto, ¿sí? Eso hace la diferencia de clase. Y en ese sentido, quizá, y también voy a retomar lo que decía la Bárbara al principio, ¿no? Como modo de comentario, ahí lo importante de considerar nuestro lugar, ¿no? Como profesionales, sobre todo profesionales, sí, ¿no? Pero así como tanto otro, en que nosotros no podemos desconocer que hay un poder ahí, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo y para qué se ejerce, ¿no? Y para quién, ¿sí? Porque poder no es lo mismo que controlar, no es lo mismo que someter, ¿no? Y bueno, y pasa también en los contextos médicos, pues, ¿no? O sea, el pobre, porque está muy asimilado que el pobre como tiene precariedad, ¿no? Y está precarizado en términos de escolarización, ¿no? Educación, ¿no? Por lo tanto no tiene conocimiento, ¿sí? Yo cuántas veces he escuchado que a la paciente le falta techo, Sí. Y eso es muy violento, ¿no? Terrible, terrible. Y eso pasa. Tengo otra pregunta, comentario acá de Rodrigo Aguilera. Dice, cada segmento socioeconómico responde a problemas distintos. Yo estoy de acuerdo.
En capas medias y altas, pienso que la disolución de las fronteras entre todos los espacios y tiempos, de hijos, de pareja, de trabajo, de juego, etcétera, todo se confundió. Todo se despliega en el mismo espacio, entre lo doméstico y la virtualidad. Y la lógica, la productividad coloniza toda la experiencia, llevando múltiples formas de violencia. ¿Será que esto tendrá impactos significativos en la constitución psíquica? ¡Wow! Tremenda pregunta. ¡Wow! Podríamos hacer un seminario. Este tema, ¿no es cierto? La pregunta la voy a repetir. ¿Será que esto tendrá impacto significativo en la constitución psíquica? Miren, este tema a mí me quita el sueño. Yo de verdad pienso que nadie se ha sentado seriamente a pensar cómo van a ser en 10, 15, 20 años más nuestros niños pandémicos. ¿Sí? Niños que han sido sostenidos académicamente por un plano, sin olor, sin textura, sin los mocos colgando, ¿no es cierto? Sin cuerpo. Sin cuerpo, exactamente. Eso va a ser muy potente. Niños que han sido criados tempranamente en el discurso de que compartir con el otro es peligroso, de que acercarse al otro es peligroso, al otro, cualquier otro. Yo, miren, me acordaba una experiencia, yo hace un par de semanas di de alta a un niño que lo vi durante mucho tiempo. Yo le decía a él, que él es chico, tiene 7, que él era mi compañero pandémico, porque yo siempre lo vi presencial, porque él tiene una cosa en el lenguaje que es muy difícil lo virtual. Entonces yo siempre lo vi presencial en mi compañero pandémico. Entonces después de 2 años, se acabó la terapia, y yo tendí a abrazarlo para despedirnos. Y él me dijo, me puedes contagiar, no me toques. Yo me quedé paralizada, esto fue en la sala de espera de mi oficina, me quedé paralizada porque en verdad yo dije, ¿hasta dónde este niño tiene incorporado este discurso de lo preventivo, el cuidado, que el otro es un peligro, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, eso. No sé si alguien más quisiera comentar esta tremenda pregunta que nos hace Rodrigo Aguilera, que interpela muchos planos. Yo quería, primero, como modo de anécdota, ¿no? Como a mí una vez una paciente me dijo hace poquito, ¿no? Yo le ofrecí que podía traer un juguete a la consulta y ella me dice, chiquitita, me dice como, pero ¿cómo voy a traer si podría contagiarte? O sea, como, ¿no? Como, bueno, ellos los tienen, parece mucho más instituidos que nosotras. Los niños. Los niños, claro. Sí, yo pensaba en relación a la pregunta, que es un temón, ¿no? Y aún así yo creo que hay algo que no vamos a poder saber si no es por los efectos, pues los efectos, estamos en el acontecimiento mismo, los efectos todavía no tenemos cómo saber. Iba a decir algo así, no podemos saber qué efectos tiene porque estamos viviendo esto en este momento todavía. Pensamos, yo también pienso, bueno, ¿qué va a pasar con estos niños, no? Pero aún así, eso, claro, no quita que uno pueda pensar que hay ciertos elementos, conducta, acciones, etcétera, que son constituyentes en el bebé, en el sujeto, ¿no? En términos de la constitución psíquica. Y uno de esos, efectivamente, es la presencia y la ausencia, pues todos lo sabemos, ¿no? El está y no está, ¿no? Y qué difícil, y creo que, no sé si puedo formular una pregunta, o sea, una respuesta, perdón, pero sí hacernos la pregunta de, bueno, ¿cómo seguir manteniendo, aunque no podemos dejar de validar y reconocer que las cosas ya son distintas, las situaciones son diferentes, pero aún así, ¿cómo seguir manteniendo ciertas divisiones, ¿no? Aunque sean por actos, ¿no? No sé, a partir de una pregunta que me hacía ayer alguien en relación también al maternaje, dificultad en la lactancia, etcétera, cómo poder hacer la transición de poder dormir separado ahí donde una familia está, no sé,
viviendo 10 en una casa en donde antes podían transitar, muchos trabajaban de noche, entonces los que trabajaban de noche, algunos dormían en esas camas y en el día cuando otros estaban despiertos podían dormir, etc. Hoy están todos encerrados, ¿no? Esos 10. Entonces, quizá una pregunta es cómo ir construyendo ciertas condiciones para poder habilitar y favorecer la separación, la presencia, la ausencia, ¿no? Sí. Estaba pensando en esto de la presencia y la ausencia a propósito de los bebés con los que trabajamos en el hogar, y cómo de pronto en marzo del año pasado se cortaron todas las visitas a las mamás y apareció esto de la pantalla. Y cómo los bebés buscaban atrás de la pantalla de dónde venía como esa voz, ¿no? Y como no estaba esa tridimensionalidad que le permitía como ver algo distinto que este objeto plano. Y como el teléfono efectivamente, ahí nosotros pensamos cómo sostener este vínculo, ¿no? Que pudiera escuchar, como decirle a la mamá, te respondió, te hizo un gesto, y que la mamá sintiera que le respondía, pero era sostener. El teléfono no responde a ninguna demanda. Como, no hay nada ahí que el teléfono pueda hacer que reemplace como lo que esa mamá ahí podía hacer en su visita presencial. Quizá... Mire, dale. No, que quizá, Gisela, ahí lo importante es el lugar de este tercero que no es el institucional, pues, sino como en este caso tú o la cuidadora, ¿no? Cómo es que eso, por una parte, no desconocer que existe, que hay algo que se está perdiendo ahí, ¿sí? Porque uno muchas veces desde la angustia de uno puede decir como tratar de simular un cierto escenario ficticio en donde se puedan dar las mismas condiciones que se daban antes, ¿no? Y como desconocer, taponear, ¿no? Entonces, por una parte, lo importante de precisamente y decirlo, ¿no? Ponerlo en palabras de que sí, efectivamente hay algo que no es igual, que se está perdiendo, ¿no? Pero también cómo es que uno está haciendo, así como las madres son portavoces, ¿no? De sus niños, bebés, niñas, uno también siendo una portavoz como bidireccional, ¿no? Como siendo como cuerpo metabolizador de ciertas presencia y ausencia, ¿no? Lo que está y no está. Tiene una función ligante, diría yo. Sí. Y representativa también, a veces, cuando no puede haber palabra desde la madre para decir imágenes, eso. ¿no? La potencia de la imagen. Bueno, mira, yo veo que te está escuchando. Pero requiere una mediación. No es solo el teléfono. No. Sí, claro. Dana Muñoz dice, esa invalidación de padres y madres se da en mayor medida a través de los mismos programas proteccionales. Estamos de acuerdo. En cuanto toman decisiones por quiénes cuidan, al punto de que estos terminan preguntando qué pueden o qué no pueden hacer con sus hijos. Qué interesante este punto. No sé, nosotros, por ejemplo, en la clínica, en la universidad, nos hemos dado cuenta que, bueno, producto de la pandemia también, muchos programas de protección, ¿se acuerdan que antes, el 2019 para atrás, ¿no es cierto?, a uno lo derivaban un programa de protección a un niño y era todo urgente, ¿no es cierto? Todo era, uy, soy yo, ¿no? Me quedé pegada. No, pero ahora te vemos y te No, escuchamos. te escuchamos, Paz. Antes de la pandemia todo era urgente, ¿no es cierto? Es como que va a venir la asistente social y va a averiguar y estamos citados a no sé dónde y todo, y resulta que desde el 13 de marzo para adelante todo esto dejó de ser urgente. Ahora estamos todos en espera. En espera de lo que dice la OPD, en espera de lo que dice el PPF, en espera. Entonces, esta pregunta de qué podemos hacer o no podemos hacer con nuestros hijos, también queda un poco en espera. No sé qué piensa Gisela de esto. Tú que tienes más experiencia como con programas de protección. Sí, no, sobre el qué hacer y qué no hacer, o sea, aparece todo el tiempo, está como algo que atraviesa el trabajo, ¿no? Por ejemplo, y es muy interesante porque a propósito de justamente el contexto actual en la de pandemia,
yo me preguntaba con otras residencias y decía como, oye, qué raro es esto de que los papás cuenten, porque ahora tenemos visitas por turno. Lamentablemente, ¿Ya? antes teníamos un horario abierto. La mamá llegaba en la mañana y lo podía hacer dormir, lo que quisiera, el fin de semana, semana. Yo le comentaba a un colega y le decía como, qué raro esto de poder darle un espacio a los papás para que puedan hacer libremente en un contexto como tan mediado. Y las otras residencias decían como, nosotros siempre funcionamos así. Como en un espacio muy acotado, supervisado. Yo me imaginaba como casi con sala espejo para ver qué es lo que hacía o no hacía el papá, Claro. ¿no? Y como ir tomando nota, como esto lo puede hacer, esto no lo puede hacer. Y yo pensaba, qué extraño, porque ahora que nosotros estamos en eso, justamente en ese espacio acotado, los papás se lo preguntan mucho más que antes. Antes ellos, por ejemplo, si el niño lloraba, uno acompañaba ese llanto. Ahora el papá o la mamá en esta visita corta dice como no llores, por favor no llores, como lo van a entender mal. Como si nosotros fuéramos a juzgar ese llanto y nosotros decíamos como, bueno, si usted se va y el niño llora es porque es muy importante esto, porque el niño está diciendo que le da pena que se vaya, no estamos juzgando esta escena, ¿no? Pero como el hacer o no hacer en las instituciones está como constantemente puesto en duda lo que hagan bien, lo que hagan mal, ¿no? En vez de como, bueno, pasó algo, trabajemos sobre eso que pasó y los efectos que eso trae, pero no en términos de bueno o malo. Bueno, Claro, pero eso está ligado a la lógica de las habilidades parentales, ¿no? Y a la evaluación de del tercero institucional, ¿no? Sí. Pienso, Paz. Sí, claro. En ese sentido, Tiara Quijano plantea que importante lo que comenta sobre la maternidad atravesada por distintas instituciones, ¿no es cierto? O sea, quizás los centros de proteccionales, los programas proteccionales son un tipo de institución que atraviesa la maternidad, pero la maternidad está atravesada por el colegio, por la salud, ¿no es cierto? Por muchas institucionalidades que evalúan, ¿sí? Hoy es posible pensar esto, por ejemplo, desde las distintas escuelas que han tomado un rol vigilante y enjuiciador de las maternidades y paternidades en pandemia. Cómo se cuida, qué se hace, a qué hora se hace, dando a entender que el encierro, la cuarentena, se debe llevar de una única manera, obviando la realidad y los contextos. ¿Sí? Esto me parece de total relevancia, en el sentido de que cuando empezamos, abrimos esta conversación hoy, ¿no es cierto? Hablamos de lo solitario que es este rol y se ha convertido en más solitario y cómo el maternaje se ha convertido, yo siempre digo esto, pero se ha convertido como en una temática del mundo privado. Donde la institucionalidad privado me refiero privado a la intimidad de la casa, a la intimidad de lo vincular, ¿sí? Cómo eso es atravesado por instituciones que juzgan, presionan, critican, es muy impresionante. ¿Sí? El otro día nosotros en el taller que hacemos con Lolo, con los estudiantes de quinto, con Karina, con los de quinto, vimos un niño que estaba en cuarto básico, ya, miren, el 2019 el colegio estuvo casi en toma y vino el estallido. El 2020 él estaba en segundo. En tercero básico, pandemia. Cuarto básico, pandemia. Signo igual, el niño no sabe leer. ¿Cómo va a saber leer? ¿Cuándo aprendió a leer? No sabe leer, no sabe sumar. Es un niño que ahora uno lo proyecta a futuro y es un desertor escolar. Y que ahí hay un punto que a mí me parece importante y es, entre paréntesis, que no es lo mismo la experiencia escolar de un niño que tiene acceso a un colegio privado que muchos niños nuestros de la clínica que están en una brecha digital y escolar terrible. Sí, pero y que eso va a ser eso es ya un problema. ¿Cómo vamos a abordar ese tema socialmente? De todas maneras, súper de acuerdo, pero sin embargo, los niños que están con clases online o que las madres van a buscar las guías al colegio o están sin nada y que igual pasan de curso, ¿no es cierto? Están atravesados por como tira y afloja de exigencia y de crítica institucional que atraviesa el rol. Totalmente de acuerdo, pero te das cuenta de lo ineficiente e ineficaz que es eso, porque efectivamente hay una crítica, hay una demanda a los padres que sean profesores
bajo la amenaza de quedar por fuera del sistema de producción, por decirlo de alguna manera, pero no hay ninguna pregunta en cómo vamos a trabajar, esto que vos decís, 2019 estallido, 2020 pandemia, 2021 pandemia, con estos niños, ¿cuál va a ser la experiencia escolar cuando volvamos? ¿Cómo vamos a pensar en ocuparnos del aprendizaje? Porque habrá que ocuparse de esto, ¿no? Socialmente. De todas maneras. Miren, yo ayer vi un niño en mi consulta que entró desde la puerta hasta mi oficina saltando así. De verdad era saltando. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Voy a volver al colegio el martes. Estaba, pero emocionado. Otro que me decía, echo tanto de menos el colegio que hasta comería la comida del casino. Bueno, Simón Miranda, este debe ser admirador de Albana. Simón Miranda dice, creo que en este tema de la constitución psíquica, en este contexto de pandemia, hay que considerar los fenómenos de brecha generacional que pueden hacernos pensar en una lógica deficitaria, lo que desde ello puede estar siendo un testimonio y principio de realidad. En que como adultos debiésemos estar disponibles a reconocer como desde el lugar de lo nuevo, de lo creativo. Lo digo pensando desde la lucidez que algunos niños presentan en la clínica respecto del COVID y la pandemia, y desde Bleichmar, que invitaba a dejar de lado todo lo teórico que podía estar haciendo lastre. Pues no sé. ¿Dónde está la pregunta? En verdad. A lo mejor nos puede aclarar y especificar su pregunta, a ver si podemos decir algo, porque más bien me parece una reflexión, ¿no? Sí, una reflexión interesante, y cómo todos hemos tenido que dejar lo teórico y flexibilizar. Bueno, ahí sí hay un punto, ¿no? Cómo esto nos llevó efectivamente a interpelarnos sobre los cimientos de nuestro ejercicio profesional, de nuestra práctica, de la clínica, cómo nos llevó a pensar distinto muchas cosas y a flexibilizarnos. Yo hace poco pensaba a propósito de un paciente, que no es niño, un paciente adulto, y de varios pacientes, que en este momento casi es como construir una especie de andamiaje para el yo, porque los niveles de angustia, no estamos en tiempos de otra cosa, me parece, más bien de acompañar y sostener este agobio, ¿no? Y esto que es una situación que produce una especie de aplanamiento, ¿no? Muy grande. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me sorprende, ¿no? A mí me ha pasado los dos. Muy cansador el Zoom de escuchar en la clínica. Que a mí me han pasado, Albana, los dos extremos, ¿no? Como efectivamente cómo ir armando este andamiaje yoico que dices tú, que hay algo que uno podría pensar cómo es que se intensifica algo que ya estaba, o algo del acontecimiento desliga eso que se suponía que estaba ligado, ¿no? Pero también a mí me ha pasado el otro extremo, en que en ciertos pacientes muy graves, ¿sí?, en donde habían ciertas fallas en la constitución psíquica, etcétera, el encierro, ¿no?, considerando que han tenido todas las condiciones para que ese encierro se dé de manera digna, ¿no?, con las condiciones necesarias finalmente, pero cómo han sido una especie de envoltura yoica, ¿no?, para poder como un año en donde pudieron como tejer aquello que había estado destejido, digamos, que faltaba por hilar, y en donde llegaron sumamente armaditos, ¿no?, cuando los pude ver presencial, digamos, como un otro extremo, ¿no?, así como no solamente como eso desestructurante, bueno, sino como ligante. Yo estoy de acuerdo contigo que en cierta forma también hay que pensar cómo la pandemia agudiza o no síntomas que venían, o que tenían otra historia y que venían, la estructura, digamos que la precariedad de la subjetividad en situaciones de crisis no es la misma en todos y todas, ¿no? Y eso
es así y a veces se agudizan síntomas más que producción de otras situaciones, pero lo que me sorprende a mí es el agobio muy grande, porque bueno, porque son pacientes generalmente que también son mamás, que tienen trabajo remoto, que implica una serie de demandas muy duras, ¿no? Y de mucha angustia, de mucho cuestionamiento hacia ellas mismas también. Tengo otra pregunta acá, que son varias preguntas. Catalina Belén dice, ¿cómo pensar el sufrimiento en esta crisis sociosanitaria sin llegar a patologizar? Muy buena pregunta. Niños pequeños que no tienen lenguaje hablado, guaguas más retraídas con la pérdida de sus vínculos. Cada vez las cifras de problemas de salud mental aumentan y es como si esto pudiese taponearse con un diagnóstico y un eventual fármaco. Niños desatentos, pero ¿cómo no estar desatentos? Por lo contrario, sería absolutamente anormal no ponerse desatentos en esta situación de emergencia. Saluda a la compañera Gisela, dice, que en otras ocasiones me ha permitido pensar el trabajo en instituciones de Sename. Gisela, si quieres... Sí, con Catalina conversamos harto porque ella también trabaja en una residencia con lactantes. Me pasó algo muy curioso este año con los niños que son tal vez un poquito más grandes, que están con clases virtuales y que ha sido muy complejo para las educadoras ser quien cuida y quien enseña. Y como en todos apareció la pregunta por un posible fármaco, siendo un hogar que nosotros no medicamos a los niños. Y todas lo pedían porque decían es que no están poniendo atención, ¿no? Y si ellos no ponen atención, nosotros no podemos cuidar a los otros, y si no podemos cuidar a los otros, como que a las cosas. E insistieron muchísimo en la posibilidad de poder medicar. O sea, no insistieron muchísimo, pero parecía reiteradamente como esa pregunta, ¿no? Y lo que reflexionamos esa vez como, bueno, no sería una interferencia de otro tipo, ¿no? El desatender esta pantalla, ¿no? Lo que les está pasando. Por ejemplo, a propósito de los bebés que no tienen acceso al lenguaje para decir, mira, ¿sabes qué es lo que me pasa? ¿No? Las dermatitis, ¿no? Este año aparecieron muchos como necesidad de comprar leches muy particulares para cada uno porque estaban rechazando la clásica que nos dan del consultorio, ¿no? Problemas para dormir, se despertaban mucho más sensibles, ¿no? Y cada uno como empezar a ver ya en particular qué puede pasar con este. Y ahí, bueno, yo siempre rescato mucho el trabajo de las educadoras que llevan algunos años y como ellas también cumplen una función muy importante que es como de ir envolviendo, metabolizando, ¿no? Por ejemplo, una niña que le salió una dermatitis muy severa en el brazo y le salía cada vez que se cortaba la llamada o la visita terminaba. Y era como, pero claro que le irrita, ¿no? Como a quién no le irritaría que esto se terminara, ¿no? Y como también ellas iban ahí ayudando en el caso de los bebés como a poner en palabras esa experiencia, ¿no? Y como también este síntoma corporal, una vez que encuentra palabra, puede pasar a ser otra cosa también para el niño, ¿no? Como que está buscando ahí a alguien que lo pueda nombrar. Sí. ¿Qué significa ese síntoma? Ahora, Karina, voy a repetir un poquito una pregunta de Catalina. ¿Cómo pensar el sufrimiento en esta crisis sociosanitaria sin llegar a patologizar? Que ahí nosotros tenemos un rol muy importante como terapeutas de niños, niñas y adolescentes. Sí, yo pensaba en los tiempos, ¿no? Como porque el venir a patologizar también es traer una estructura, una teoría, ¿no? Conceptual, disciplinar, de un cierto saber, etcétera, en un tiempo que se supone y esperamos que sea exclusivo, ¿no? Bueno, así como vamos, está siendo cotidiano, pues eso es lo terrible, la naturalización de este tiempo. Y pensaba que el sufrimiento es la consideración de la diferencia, pues, de estos tiempos, ¿no? Los tiempos son distintos, tiempos me refiero a la temporalidad, ¿no? O sea, estos niños que estaban aprendiendo a los 6 años hoy van a estar aprendiendo a leer a los 8, ¿no? O sea, hay algo que también vamos a tener que reformular en las mallas, en lo que sea, pero también en la mirada y en la escucha que uno pone del fenómeno.
yo pienso que eso es un temazo, que esto que vamos a tener que pensar y ocuparnos, porque va a haber que ocuparse del aprendizaje, no se transforme justamente en una etiqueta o diagnóstico más de problemática de aprendizaje y naturalización, ¿no? Donde esta situación crítica queda como fortuita, queda excluida, ¿no? Yo creo que eso es patologizar. Sí. Pensar en patos, sufrimiento, pero desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacernos cargo? Como sociedad, como profesionales, ¿cómo vamos a pensar? Sí, ¿Qué desafío para la clínica de la Facultad Paz? Yo vengo pensando justamente en esto, ¿no? ¿Cómo vamos a, cuando volvamos, ya lo estamos viviendo, pero va a ser un temazo que vamos a tener que abordar? Karina. No, que estaba pensando como quizá ahí la pregunta, y no sé si la podemos generalizar, o sea, hay ciertas que sí, que se pueden generalizar, o precisamente la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que mantener como mirada de aquello que se espera que no se dé, como las fallas constitucionales, etcétera, pero también la mirada de la diferencia de aquello que va a variar, ¿no? O sea, como pienso que un niño que no mantenga contacto con el otro en estos tiempos no tiene que ver con una falla, digamos, en las relaciones con los padres. Subjetiva, Tal cual, tal cual. Hay que saber, y bueno, hay que hacer diferenciar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que tiene que ver con una falla en la constitución subjetiva con situaciones reactivas y contextuales de angustia, ¿no? Claro, pero ¿cuál será? Nos quedan 10 minutos antes de que cerremos. ¿Cuál será nuestro rol? Nosotros tendremos que tejer el entramado vincular desde un lugar sin prejuicios y sin presiones, cambiando los tiempos. Quizás será nuestro rol también como terapeutas. Bueno, yo pienso algo así cuando hablamos paz en la clínica de prácticas subjetivantes, o de pensar una clínica extramuros, es justamente tratar de construir una especie de tejido, ¿no? Que albergue subjetividades, de conectar, de ligar, de entramar, que no necesariamente tiene que ver con un proceso psicoterapéutico clásico, ¿no? Como se entiende. ¿No? Y yo creo que nuestra función en parte también va a ser pensar en estas formas de trabajo. ¿Mm? Sí, les ofrezco unos minutitos a cada una para que vayamos cerrando. Valeria Fliman dice: saluda a las colegas, felicitaciones por este interesante espacio. Parece que tenemos muchos amigos escuchándonos. Les ofrezco unos minutitos a cada una para que podamos cerrar. Les propongo también como que si puede ser que estos minutos pudiésemos reflexionar cada una como un poco sobre nuestro rol. Como nuestro rol será, como decíamos recién con la Albana, entretejer, sostener a las madres que han sido atravesadas por la institución, no sé. Gisela. Pensaba como en estos tiempos como excepcionales, y como bien decía Karina, ojalá que no se vuelva como lo cotidiano. Y también tomando un poco la pregunta de Catalina, no sé, pensaba desde mi rol como de alguien que trabaja en una institución y que de alguna u otra forma represento como un Estado también y me tengo que hacer cargo de eso, ¿no? Pero como permitir un trabajo que no cierre justamente como bueno, estamos en pandemia, están estas situaciones, estos síntomas tal vez de los niños o estas dificultades que pueden presentar los padres, como y no cerrarlo una sola interpretación que digamos, no permita poder pensar algo distinto y como relevar esa particularidad del vínculo que puedan tener, esa singularidad de cómo sostener a esos padres en ausencia, ¿no? Y como bien decía Karina, como también poder marcar algo de que algo se perdió,
¿no? Y poder empezar a hacer algo con eso. Y como las instituciones también tienen que cuestionarse sobre esas prácticas que puedan estar haciendo, ¿no? Porque pasa mucho que se deja por fuera la historia de los padres. Y en pandemia ha sido más notorio todavía porque no se les permite el ingreso corporal, como de estar ahí, circular en la institución, ¿no? Entonces, por un lado, sostener, tal vez, o darle lugar a que algo del vínculo pueda permanecer, pero también interrogarse como por esas historias que hay detrás que poco tienen que ver con algo que tengamos que enseñarles, ¿no? Sino que tal vez dejarnos sorprender y que nos enseñen ellos sobre sus propios como, procesos de maternaje o como propias tramas familiares. Karina. Yo pensaba en esto de que las respuestas, o sea, y esto también intensifica y no manifiesta eso, porque las respuestas pueden cambiar, ¿no? Según la época, según las culturas, ¿no? A partir también de lo que hablamos de las migraciones y bueno, a partir también de la pandemia. Pero lo que siempre permanece, y creo que un lugar ético-político también, a partir de esto que hablábamos sobre la incidencia que nosotros tenemos en la polis, finalmente, es que lo que permanece es el preguntarse, el acto de preguntarse, ¿no? En que la pregunta no está de antemano, sino que antes de una pregunta, o sea, antes de una respuesta, perdón, viene una pregunta. Y nosotros trabajamos con la pregunta con el otro. Entonces, ¿cómo se responda a eso? Yo todavía no lo tengo muy claro. Hoy sí sé que tengo que tener la paila bien abierta, las pepas bien abiertas, digamos. Porque también no nos podemos olvidar que nosotros también estamos viviendo el acontecimiento. O sea, nosotros somos parte de, que no se nos olvide. Y por eso es tan difícil tener espacio psíquico para poder pensar. Por lo menos para mí. Ana. Bueno, no, yo lo estaba pensando desde otro lugar, desde la clínica de la facultad estaba pensando. Pensando en nuestros pacientes y qué importante pensaba, valga la redundancia de la palabra, es que podamos reflexionar y construir espacios de acogida y concebir un servicio clínico que no está medicalizado, justamente que no está sujeto a esta lógica clásica de la salud mental y piensa cómo tejer, cómo armar un tejido social, cómo ligar, cómo generar espacios de encuentro, es decir, pensar en una clínica o en una racionalidad extramuros, ¿no? Y que creo que parte de lo que vamos a tener que profundizar va por esa línea también. De mucho espacio para conversar, mucho espacio de encuentro. Me estaba acordando, Paz, cuando después del estallido hicimos la pausa de los niños, que fue un lugar de encuentro y de conversación con padres, madres, familias, niños, y creo que esas instancias de tejido van a ser fundamentales. Estoy de acuerdo con Karina, que la clínica es más bien sostener una pregunta, ¿no? Y que iremos construyendo a partir de esa pregunta reflexiones, y es la pregunta del otro y de los otros, pero cómo también nosotros debemos en un servicio clínico construir un espacio que sostenga esas preguntas. Sí. Y yo, eso es el gran valor, digamos, que le atribuyo al equipo Infanto, que trabaja acá, la colega Paz, es que es eso, justamente, ¿no? Que somos un espacio donde se interpela todo el tiempo, y que piensa una clínica que sostenga siempre preguntas. En momentos difíciles, porque nosotros también estamos padeciendo esta pandemia. Sí. De todas maneras. Sí. Bueno, quiero darle las gracias a Gisela, a Karina, a Albana, a Tiara, que es nuestro mantenimiento técnico que está ahí detrás. Y también quiero decirles que las tertulias vespertinas es una nueva iniciativa de la clínica. Los dejamos invitadísimos a todos los que nos escucharon hoy día, porque esto es una actividad mensual. Y sí queremos decirles que hay toda la posibilidad también de que ustedes propongan temas de interés.
para que nosotros podamos, no sé, generar una instancia con algunos de nuestros profesores o estudiantes que puedan responder a esas temáticas. Así que los dejamos invitados a participar y además a proponer temas. Y dice la Tiara que nos sigan en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Espérate, una cosa más, que no quiero parecer, no es una publicidad, pero sí le voy a decir que Karina, y Gisela y Paz, el año que viene van a abrir una estadía justamente, de un espacio de formación clínica para pensar maternidad y primera infancia. Que nos vamos a abrir, abrimos, ya está, va a salir, si el año que viene podemos volver a la presencialidad, vamos a tener un espacio para abrir justamente estas temáticas y acoger a bebés y madres. La estamos gestando, el próximo año la parimos. Estamos, exacto, en proceso de gestación. Y Marlene Montenegro, que hoy día no pudo estar. Sí. Y Marlene, perdón, sí, perdón. Bueno, nos despedimos entonces. Nos veremos el próximo mes en las próximas tertulias vespertinas. Muchas gracias, Paz, Albana. Por la invitación. ¿La cortó de grabar la Tiara?